Señor Andrés, a la presidencia de la República, gracias por estar en vivo en este programa. Buenas tardes, licenciado. Me da mucho gusto platicar con usted. Muchas gracias. ¿Qué le pareció el debate de ayer, señor López Obrador? Pues yo creo que fue bueno. Ya todo el mundo habla de que no es el formato, ya no tiene caso insistir en eso. Creo que se va a cambiar. Pero hubo oportunidad de informar, licenciado, y eso es importante. La información no fue como quisiéramos, más desplegada, porque los dos canales de más audiencia, la televisión, no transmitieron el debate, pero sí muchos medios de comunicación, y algo es algo, porque a nosotros lo que nos importa es que la gente sepa lo que está sucediendo, que conozcan cuál es la realidad, o al menos el punto de vista que nosotros tenemos de la realidad, en particular del porqué de la crisis, cómo fue que se originó esta crisis, quiénes son los responsables, qué están ahora tramando, por qué están apoyando a Peña Nieto, los que mandan realmente en el país, cómo lo están haciendo, y también poder dar a conocer nuestras propuestas. Entonces, pues fue bueno en ese sentido. Yo finqué mi estrategia básicamente en informar a los ciudadanos, porque no se garantiza en México el derecho a la información por el control que hay casi absoluto, desde luego con excepciones honrosas, de los medios de comunicación. Entonces fue bueno el debate, dio tiempo para informar, y va a haber otro, y ojalá, y es el propósito que dicen muchos debates, esto es mejor que los spots, el que se pueda contrastar y que la gente conozca más sobre los candidatos y sobre lo que proponemos, para que así los ciudadanos, de manera informada, con elementos, puedan decidir el 1 de julio, que no haya engaños, que no haya mentiras, porque son elecciones definitorias. Si no se elige bien, se va a agravar la situación del país, de eso estoy seguro. No veo ninguna salida si no hay un cambio verdadero. Ese es mi diagnóstico de la enfermedad que padece, que afecta a nuestro país. El señor López Obrador, ayer escuchamos con gran cuidado y con respeto a ese López Obrador combativo de hace algunos años, no muy parecido al de la República Amorosa. ¿Quién es Andrés Manuel López Obrador? Mire, tuve que hablar así porque si no se entiende lo suficiente lo que está sucediendo. Pero yo no albergo rencores, no odio a nadie, no es un asunto personal. Tengo que mencionar las cosas, a veces tengo que mencionar a personajes, porque está de por medio el destino del pueblo, el futuro de la nación. Pero no es un asunto personal, te lo aseguro. Es informar, porque si no hay conciencia de lo que está sucediendo, pues vamos a cometer errores. Por eso puse el ejemplo de Santana, de cómo después de esa tragedia que significó que nos arrebataran más de la mitad de nuestro territorio, se va Santana al exilio, a Colombia, y a los 3 años se decide, por la desinformación que había, ir de nuevo por Santana. Desde luego, influye mucho el papel de los que dirigen la opinión pública. Hice mención
alusión anoche a una carta que le envía Lucas Alamán, el principal ideólogo de los conservadores, a Santana, diciéndole que no se preocupe, que no va a haber ningún problema, que regrese, porque ellos tienen el control de la mayoría de los periódicos de la capital de aquel entonces, y tienen también el control de todos los periódicos de los estados, y que ellos así, textualmente, dirigen la opinión general, así se le llamaba antes a lo que ahora se conoce como opinión pública. Y regresa Santana, y fue el acabose, porque vendió todavía otra parte del territorio, la Mesilla, se autonombró Alteza Serenísima, se convirtió abiertamente en un tirano. Bueno, no se debe de dejar de mencionar que podemos caer de nuevo en el error. La historia así se repite, como tragedia y también como farsa, y va a ser algo muy lamentable para el país. El regreso del PRI a la presidencia sería como el retorno de Santana, acabarían con todo, y no estoy exagerando. ¿Qué es lo que está diciendo el candidato del PRI? Que van a privatizar Pemex. Ahora utilizan eufemismos, ahora no dicen abiertamente privatizar, dicen vamos a modernizar a Pemex, vamos a que intervenga la iniciativa privada en Pemex, en exploración, en producción, en refinación. En una entrevista que le hicieron a Videgaray, coordinador de campaña de Peña para el Wall Street Journal, ese periódico financiero tan importante, tan influyente en ese mundo de las finanzas, llega a declarar que la primera acción de Peña, lo primero que va a hacer llegando al gobierno, es privatizar Pemex. Entonces, no estoy exagerando, tengo que hablar de cómo es un grupo el que domina, el que manda, es un grupo el que maneja los hilos. Bueno, porque ese grupo se inicia precisamente desde el gobierno de Salinas, ese grupo compacto. ¿Y cómo se conforma ese grupo? Pues mediante la entrega de bienes de la nación, de bienes del pueblo. Así es como se conforma el grupo dominante. Se quedan con las empresas públicas, se quedan con los bancos, y ahora lo que ambicionan pues es el petróleo. Pero ¿cómo permitir que esto siga sucediendo si todo fue un engaño? Dijeron que la privatización era la panacea, de que si se transferían bienes de la nación, bienes del pueblo a particulares, nos iba a ir muy bien. Y mire cómo nos ha ido. No ha habido ni siquiera crecimiento económico, ya no hablemos de desarrollo. Llevamos 29 años sin crecimiento económico, sin crear empleos. Pero lo peor, nos metieron en esta grave crisis de inseguridad y de violencia, porque por eso fue que se originó este estallido de odio, de resentimiento. Por eso se está padeciendo ahora de inseguridad y de violencia, y quieren seguirle, no quieren ningún cambio, y están desde luego engañando. Tienen, y eso fue lo que expliqué ayer, tienen dos riendas de poder, controlan a dos partidos, al PRI y al PAN, que utilizan de acuerdo a lo que les conviene. Como ahora ya no les funciona el PAN, en el 2006 sí. ¿Qué hicieron en el 2006? Nos cerraron el paso a nosotros, porque en el fondo lo que no quieren es que haya un cambio. Alinearon al PRI en el 2006, a los gobernadores del PRI, para que le ayudaran al PAN. Ahora, como ya no le funciona el PAN, no ahora, desde hace 5 años empezaron a echar a andar una operación de recambio para apostar al regreso del PRI. Por eso también pregunté a la gente que si creían, y
lo vuelvo a hacer con su auditorio, que si sinceramente creen que si regresa el PRI a la presidencia las cosas van a mejorar. Yo creo que no, sería un grave error. Entonces controlan porque tienen dos partidos que utilizan de acuerdo a lo que les conviene. Yo insisto, no lo pude decir ayer, siempre lo repito, de que no tengo dificultad, no tengo problemas con priistas, con panistas, no es con ellos el pleito. Me refiero a priistas y a panistas de abajo, a ciudadanos, pero arriba es otra cosa. Estamos viendo ahora, Fox está apoyando a Peña Nieto de manera abierta, regateándole el apoyo a la candidata de su partido, porque allá arriba se entienden. También en el 2000, que la gente pensó de que iba a haber un cambio, engañaron con eso y le siguieron con la misma política antipopular que nos ha llevado a esta grave crisis. Y la otra rienda, creo que la más importante de poder, es el control casi absoluto de los medios de comunicación. Y sí tienen el propósito de imponer al próximo presidente de México con la publicidad y con lo mediático. Entonces es para decir, democracia sí, manipulación mediática no. No es posible que esto se materialice, se lleve a cabo. Sería muy lamentable que ahora la televisión, en particular Televisa, imponga al próximo presidente de México. Entonces, para eso fue que hablé ayer de la manera como lo hice, para informar. Miren, si no hubiese necesidad, si la gente estuviese informada, si conociera el tejemaneje de la política, pues no tendría yo que ocuparme de eso. A lo mejor me dedicaría únicamente a las propuestas, a puntualizar más sobre lo que se va a hacer al triunfo de nuestro movimiento. Pero no tengo la necesidad de informar cómo es que quieren seguir manteniendo el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegio. Pero le repito, no es nada personal. Es parte de la información que estoy obligado a transmitir a los ciudadanos. Y le aclaro también, no es que los ciudadanos no quieran saber sobre lo que pasa en el país, es que no tienen acceso a la información. Señor López Obrador, aunque sea brevemente, le quería yo pedir que me explicara un poquito su cita sobre Lucas Alamán, el historiador, y Antonio López de Santana. Es una cita en que establece usted una similitud entre el México del siglo XIX y el México de hoy, en función del control de los medios, sí, o en función de la entrega del territorio y la riqueza de México al extranjero. Básicamente en función del control de los medios, de cómo sí se puede, con la manipulación, por el control que se tiene de medios de comunicación, imponer hasta lo absurdo, lo inaudito, porque muchos dudan de que esto suceda. Por eso estamos hablando de un ejemplo de mediados del siglo XIX, pero desde luego que hay otros ejemplos. Tenemos el caso de lo que hizo Hitler con su ministro de propaganda, Goebbels, que decía que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Y el nazismo fue tolerado por muchos, incluso para gente inteligente, porque se desató una propaganda que confundió, que perturbó a muchos. Recientemente, licenciado, en Italia,
eligieron a Berlusconi y muchos empezaron a decir, ¿cómo es posible que Berlusconi es un personaje de banalidad, de frivolidad, sea presidente de Italia, nada menos que de la cuna de la cultura occidental, de la democracia, también de Italia, Sartori, un especialista en todo lo que tiene que ver con medios de comunicación, que ya falleció, opinó sobre esto, le preguntaron, oiga, ¿cómo es posible que los italianos elijan a Berlusconi? Y la respuesta de Sartori fue, así hasta yo soy presidente, porque Berlusconi tiene los medios de comunicación, es dueño de medios de comunicación influyentes en Italia, y podría darle muchos más ejemplos. Por eso es que estamos ante una situación muy especial. Ahora sí que van a querer imponer la república de la televisión, y eso no se puede, suplantar el derecho del pueblo a elegir libremente y con información a su autoridad. Eso es lo que está en juego en este asunto. Claro, yo lo único que pido es que no se subestime el poder de los medios, pero que también no permitamos que se impongan, porque nos van a llevar, como lo dije ayer, al despeñadero. Pues le agradezco mucho su presencia en este programa, señor López Obrador. Yo le mando un abrazo, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Andrés Manuel López Obrador, candidato